Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. La semana pasada se publicaron 4 encuestas para medir el ambiente electoral en Colombia. 4 encuestas en menos de una semana, una cantidad. 3 de ellas solo el viernes. Y como hemos dicho varias veces en este programa al hablar de encuestas, en Colombia estas son herramientas que tienen un doble filo. Por un lado, hacen lo que tienen que hacer las encuestas en todo el mundo, que es medir con distintos métodos las preferencias electorales del momento. Y hasta aquí normal. Pero en Colombia específicamente las encuestas tienen otro filo, otro papel. Y es que van moldeando por ellas mismas la opinión, porque están atadas a grandes alianzas de medios de comunicación que las pagamos, incluido este canal que paga la de Cifras y Conceptos, y por eso queremos sacarles todo el jugo posible. Por eso las encuestas reciben un cubrimiento que de alguna manera las convierte no en una instantánea del momento, sino en un hecho político que termina favoreciendo y desfavoreciendo a otros candidatos. Por eso, esta semana estamos viendo un debate político que ha sido moldeado por las encuestas de la semana pasada. Y hablo, por supuesto, de la petritis aguda que están sintiendo algunos estamentos del poder tradicional. La petritis, que parece ser una dolencia anticipada y yo diría que algo exagerada de la pérdida de sus privilegios adquiridos, con una irritación antidemocrática que asume que de Petro a una dictadura no hay gran distancia. La petritis en ciertos círculos va acompañada, por otro lado, de una agudización en los estamentos más petristas de la petromanía. De esta gente que ya se imagina que el zipaquireño va a tener la banda presidencial el próximo 7 de agosto. En tanto, las encuestas se convierten en instrumentos tan poderosos, no solamente para medir, sino también para influir en la política, creo que es necesario darles una buena mirada interna. Y al hacerlo, encuentra uno que hay algunos problemas serios en la forma en que las encuestas han sido leídas. Por ejemplo, la encuesta de Inbamer, pagada por Caracol Televisión, Blue Radio y la revista Semana, que es probablemente la alianza más poderosa en términos de rating y de influencia, ha sido leída de manera muy equivocada. Aquí, aunque Petro parece ser el candidato favorito, si uno mira el detalle, el margen de error de la muestra que lo pone de primero, se da cuenta que su liderato, su picada en punta, como titula la revista Semana, no supera el margen de error de esa encuesta con relación a los votos de, por ejemplo, Fajardo. Es decir, estadísticamente, Petro no está picando en punta. La petritis y la petromanía son entonces aún menos fundamentadas por las estadísticas cuando uno mira las otras encuestas. En ninguna de ellas lidera Petro, ni en la de Cifras y Conceptos, ni en la de Guarumo, ni en la de Jan Haas. Por eso es difícil entonces entender cómo analistas tan agudos de la política, digamos una María Isabel Rueda en El Tiempo, se apresuran a llamar a Petro, y aquí abro comillas, el peligro electoral más grande que enfrenta Colombia. ¿Por qué diría eso María Isabel? ¿Por qué una columnista que representa a los más ricos y poderosos del país, sin ningún soporte estadístico, gradúa al exalcalde como un peligro electoral? Tal vez ella misma da la respuesta más adelante en su columna del pasado domingo al imaginarse lo que podría pasar si Petro pasa a segunda vuelta. Abro comillas de nuevo. Deberían comenzar a pensar en lo que sigue, decidir cuál de todos los candidatos es el más caracterizado anti-Petro de todos los aspectos y votar por él. Cierro comillas. Al final, sospecha uno entonces que el tema no era Petro, el tema era él. Otro él que también se calla María Isabel, y no, él no es Uribe, y no, aquí no hay pistas claras de quién es él. Solo sabemos que él no es Petro. Aquí arranca Zona Franca. Y para desempacar todo lo que viene en 4 encuestas nos acompañan esta noche Ricardo Galán, es periodista, está trabajando con el Grupo Semana, fue secretario de prensa de la presidencia de Álvaro Uribe y es un gran aficionado a las encuestas. Ricardo, ¿qué tal? Buenas noches a usted, a César y a la audiencia. Y César Caballero, el encuestador de la casa. Esta casa, Red Más Noticias y Caracol Radio pagan la encuesta de Cifras y Conceptos que se llama Polimétrica y que nos gusta mucho y la analizaremos también esta noche. César, ¿qué tal? Daniel, buenas noches a Ricardo.
Y yo creo que, a ver, como decía al principio, yo creo que las alianzas entre los medios y las encuestadoras es importante tenerlas claras, es importante porque cada alianza de medios quiere obviamente empujar su encuesta, promocionar su encuesta, porque paga su encuesta, porque le gusta su encuesta y por eso la contrató. Y es importante... Y porque son carísimas. ¿Cuánto valen las encuestas, No tengo Ricardo? idea, pero todos se quejan. Todos se quejan. Pues los encuestadores nos quejamos de que nos pagan muy poquito. Y los medios dicen que son carísimas y por Pero, eso les a ver, toca aliarse. y es que, pero usted es el que me puede ayudar acá, porque es que si le pregunto César, cuánto vale pero, a ver, una encuesta, hacer una encuesta vale entre, no sé, 20 y 50 millones, entre 50 y 100 millones. Eso depende de muchas cosas, del número de personas, de si es presencial o no, el número de municipios, Digamos si el porcentaje rural es más una alto o no. presencial de 1.500 personas. Y la frecuencia con que se hagan, es bastante complejo el tema. Nosotros hacemos, en la última edición hicimos 2.800, todas cara a cara con zonas rurales, y una parte de los recursos los pone mi empresa directamente para hacer posible, porque si no la alianza no lo podría financiar. Pero no me puede decir cuánto vale. No, y a mí me regañaría. Bueno, hablemos de las alianzas entre medios y encuestas, y ahorita hablamos de las encuestas sí, pero creo que es clave tener más o menos claro cuáles son estas alianzas y cuáles son las encuestas. Son las siguientes. Entonces, hay 4 encuestadoras que... digamos, aquí no tenemos, la quinta es Datexco, ¿cierto? No, la quinta es Lemois con CMI. CMI, sí, No, señor. ya hace falta la de ex registrador, que es grande, no sé quién Guarumo. la paga. Guarumo. No, entonces espérese. Aquí ahí tengo está Guarumo, ya la vi. las 4 encuestas que salieron la semana pasada. La de Jan Haas, la de Cifras sin Conceptos, es la que paga Red Más y Caracol Radio. La de Jan Haas la contratan esta alianza de medios en la que está el grupo Ardila Lule con todos los RCNs y la FM y la República. Y también está el Universal, está el Colombiano y está Vanguardia y el País de Cali, unos diarios regionales. La alianza de El Tiempo y la W es con Guarumo, que es la encuestadora de Carlos Ariel Sánchez. Pero ellos también hacen Datesco, ¿no? Pues Tienen ellos dos. tenían históricamente una alianza con Datesco, y ahora pues Datesco no ha salido, no sé qué pasó, no sé si... Pero la siguen haciendo. Y ¿no? ahora la que yo decía Creo que que era la solo alianza, digamos que de la mayor más rating, poderosa. porque Caracol Televisión es el medio de comunicación con mayor rating en Colombia. Es la encuesta de Invamer que contrata Blue Radio, Semana y Caracol Televisión. Ahí me parece raro. ¿Y El Espectador qué pasó? Porque es No, del grupo de Blue Radio. El espectador es del mismo grupo, lo que pasa es que por ser un medio impreso No compite con Semana. no compite con Semana. Pues tratan de no competir. Sí, Pero se quedó sin igual encuesta. las registra todas. La registra Está en el mejor todas. de los mundos. Las publica todas. En el que está Zona Franca, con una preferencia marcada por la encuesta de Cifras y Conceptos de César Caballero, que paga esta casa periodística. Entonces, creo que un poco el ejercicio de mirar las encuestas es de no solamente mirar cómo están las fotos del momento, sino lo que generan. Y lo que generó esta encuesta fue de alguna manera este titular, ¿no? Semana lo resume bien y fue una petritis... Petro pica en punta, que ha desencadenado toda clase de emociones positivas y negativas entre varias personas. Por ejemplo, y aquí solamente también cojo a Álvaro Uribe, que estaba hoy dando un discurso, no sé muy bien dónde, pero donde de nuevo menciona a Gustavo Petro como el hombre a vencer. Esto dice Álvaro Uribe. Como no me va a dar miedo de lo que hizo Chávez en Venezuela. Acabó con ese país, acabó con las empresas, con la democracia, con los trabajadores. ¿Cómo no me va a dar miedo de lo que hizo Petro en Bogotá, de lo que quiere hacer en Colombia? Claro. Pero usted sabe una cosa. Siempre juró Chávez que él no era castrista. Y después destapó su amor por Castro. Hoy dijo el doctor Petro en Bogotá que él no es chavista. Sabemos que fue quien trajo a Chávez aquí. Y lo que estaba haciendo en Bogotá él era puro chavismo. Y entonces hay solamente dos muestras de un poco lo que generaron las encuestas.
Y yo quiero debatir esta noche acerca de si esa idea de que Petro picó en punta, de que es el candidato a vencer, está soportada con los datos estadísticos. Y creo que eso lo podemos ver mirando algo de lo que salió en todas estas encuestas. Y aquí hice un resumen un poco de cómo eran los métodos de recolección de datos de estas encuestas, quién iba ganando, quién iba perdiendo, y cómo se hace la muestra. César, ayúdeme acá a entender, si quiere empecemos por el tamaño de la muestra, ¿es qué básicamente? No, digamos, el tamaño de la muestra tiene que leerse en relación a qué universo están tratando de representar y el nivel de dispersión que tiene. Digamos, lo que yo entiendo, Inbamer ha venido haciendo una encuesta de 1.200 repetidamente a un volumen muy grande de municipios. Queriendo representar a todo el país. O sea, a todo el país, me parece que está bien. Jan Haas hace 1.250, pero no tengo claro los municipios a los que va. Nosotros intentamos hacer una muestra bastante grande, manteniendo 11 ciudades, que es nuestro histórico, y nosotros fuimos a 78 municipios. Guarumo hace una muestra efectiva de 2.200 encuestas en grandes ciudades, eso es lo que señala. Yo que le da mucho peso a las capitales. Sí, a las Jan 7 grandes ciudades. Sí. Como cifras y conceptos. No, nosotros Ustedes son 11. No, son 11 grandes ciudades, una submuestra de esas, pero nosotros fuimos en esta ocasión a 78 municipios. Okay. Y hay otra novedad, en Guarumo hay mucha consulta por celular y por internet, que es importante. O sea, entonces, es una diferencia importante. En el tipo de la muestra, en la ficha técnica yo recogí de Guarumo que era encuestas presenciales. ¿Dice Guarumo eso ya? Dice que son encuestas presenciales. Digamos, las primeras que publicaron decían que tenían un método combinado, pues que eso, digamos, genera algunas dudas sobre cómo se hace. En la última ficha ya dicen que solamente las hacen presenciales. Pero si es así, entonces ya no es comparable con las anteriores. Exactamente. Porque ya cambió el método. Y al cambiar el método ya no se puede comparar ni siquiera con sus propias encuestas hacia atrás. Ah, bueno, entonces... Que eso es una cosa que normalmente los medios no tienen en cuenta y tendemos a compararlas todas cuando en realidad no se puede comparar sino entre ellas y si la metodología se mantuvo a lo largo de la secuencia. Claro. Y entonces muéstrame este resumen de nuevo, por favor, para ver quién está ganando en cada una de las encuestas. Y entonces ahí uno ve que Gustavo Petro es el ganador de la encuesta de Inbamer, de la alianza Semana Blue, más taquillera, no por decir que nuestra casa periodística no es taquillera, pero nuestro rating no llega al de Caracol Televisión. Claro. Y ahí gana Petro. Y ahorita miramos qué tan bien gana Petro, pero gana Petro. En la de Jan Haas gana el voto en blanco, ¿no? Con un 30%. En la de cifras y conceptos gana Sergio Fajardo con un 19%. Y en la de Guarumo también gana el voto en blanco con 16,3%. Eso en principio daría para decir ¿qué? No, pero en todas, el primero o el segundo lugar están Petro, Fajardo, y en todas, absolutamente todas, no, en todas están en empate técnico. Sí, en todas. En todas. O sea, no es... No importa quién esté primero, quién esté segundo, digamos, son los dos. Usted puede tener el uno arriba o el otro abajo, pero las diferencias entre los dos, en todas, hay empate técnico. Y ya llevan dos Entonces, encuestas en esa situación. En la de diciembre, cuando nos fuimos a vacaciones, era Fajardo primero. Sí. ¿En cuál? En la de ustedes. En todas. En todas. Y aquí el titular ahí fue... Fajardo alcanza el primer puesto o algo así. Pero en realidad, estadísticamente, de lo que estamos hablando es que hay empate técnico en el primer lugar. Eso es lo que están diciendo todas, realmente. Lo segundo que están diciendo todas es que ningún candidato solo va a llegar a segunda vuelta, que va a haber necesidad de alianzas. Y lo otro que sí están diciendo es que Vargas Lleras o está estancado o está cayendo. Pero pues, si quiere luego vamos... Sí, porque es que y este programa es un poco el resultado de varias reuniones sociales y familiares en las que uno llega y le preguntan ¿quién va a ganar la presidencia? Y yo siempre digo que creo que la respuesta más sincera es ni idea y nadie sabe todavía. Pero es que es cierto, fíjese en un detalle político, la dificultad que han tenido los candidatos para hacer las alianzas. Eso es un lío el macho, que sí, que no, que aquí, que me paso para allá, que yo ya no soy candidato, sino vicepresidente y no sé qué. ¿Por qué está pasando eso? Pues porque todos creen que pueden ser presidentes porque están todos pegados en las encuestas. No importa si están en 12, 9, no, todos creen que como no le llevan
más allá del margen de error Claro. del resto, pues cualquiera puede ser presidente, entonces la negociación se hace más difícil. Claro. Eso pasó con Fajardo y Claudia López. y Claudia, Robledo. eso pasó con los de la derecha, eso pasó con los de la izquierda. Todos están encartados porque en teoría todos pueden ser presidentes. Claro, Fajardo, Claudia y Robledo lo resolvieron el año pasado y creo que en este momento están pensando menos mal. Yo creo que ellos hicieron un acuerdo que está funcionando. Yo, digamos, en mi encuesta lo que nosotros mostramos es que Fajardo no podía romper Bogotá, es decir, no podía entrar a Bogotá, él marcaba en Antioquia, en otras partes, pero tenía muy bajos guarismos en Bogotá. Sí. La alianza con Claudia y con Robledo claramente le dio un impulso en Bogotá, y en la encuesta cuando ya medimos el tema de Bogotá, que nosotros mantenemos la serie, sí se nota que Fajardo despega en Bogotá, como que tenía un techo y lo rompió. Entonces, digamos, ese es un efecto. Fíjese, en eso que está explicando César es lo que usted planteaba al comienzo del programa de cuáles son los efectos que causan las encuestas en Colombia. Ese es un efecto clarísimo. El otro es lo que va a pasar esta semana en Bogotá. Esta semana van a estar en Bogotá Vargas y Fajardo todo el tiempo. Claro. Toda la semana dedicados a Bogotá. ¿Por qué? Porque en las encuestas los demuestran muy flojos en Bogotá los dos. Sobre todo Vargas tiene un problema. Que se supone tiene que la su cara. nicho político era Bogotá, Se donde él supone. se originó como concejal, digamos, sus votaciones grandes y la fuerza de su partido político era muy grande. Las encuestas todas están demostrando que él tiene un problema en Bogotá. Cuando uno ve eso en una encuesta, cuando está en una campaña, lo primero que hace es, tenemos que solucionar este problema. Ahora, si yo estuviera en la Vargas, me preocuparía más que perdió con Petro en la costa. Porque es que allá es donde se supone que era fuerte. Miremos cómo va cada encuesta para ver cómo está el panorama. Arranquemos con la de Inbamer, que tiene dos versiones, porque entonces aquí está todavía el camello de que no se sabe si medir a Marta Lucía Ramírez o a Iván Duque, porque ellos dos van a ir a una consulta. Nada que hacer. Aquí hacen varios escenarios. Entonces este es el escenario con Iván Duque, ¿no? Entonces están aquí las tres distintas mediciones que ha hecho la encuesta de Inbamer, de izquierda a derecha, que van la de septiembre del 2017, donde Petro tenía 17%, después en diciembre tiene 20% y después en enero tiene 26%. Sergio Fajardo está en 28%, en septiembre parece caer a 29%, 25% en enero. Ahí hay un ligero estancamiento de Fajardo. Germán Vargas, 18%, 18%, 18%. ¿No? Humberto de la Calle, 15, 13, 13, parece perder. Iván Duque, 10, 11, 10, parece no ganar Uy, demasiado. hay un montón de fenómenos ahí, ¿no? A Duque no le sirve para nada ser candidato oficial, en teoría. El de Uribe, como decía cierta encuesta, de nada le sirvió no. ser el de Uribe. Pues la nuestra hay cambios ¿Por grandes. qué? Yo creo que en Porque esa tabla hay que tener sigue- cuidado de dos cosas. En sigue en sus septiembre del días. 2017, Inbamer distribuyó todos los votos. Ahora ya hay voto en blanco. O sea, digamos, ahí hay que... Ojo que en septiembre nosotros tuvimos un debate amable. Sí. Estaba distribuido el 100% de los votos, es decir, como si todo el mundo estuviera decidido. Ahora ya no, ya empiezan a colocar otros temas. Entonces, digamos que Esa hay que mirarlo variable, con- César, sí. ¿cómo se está comportando? ¿Está aumentando la indecisión en vez de la No, decisión? en la encuesta nuestra ¿O es se clarísimo mantiene? que la gente empezó a decidirse. Empezó a Ya decir. empezó a tomar Empezó a En tomar, de esa sí. encuesta de Inbamer hay una cosa que me llama la atención y es que la base de Es muy la bajita. pregunta se reduce a la mitad porque ellos arrancan con una muestra de 1.200 personas más o menos y después le preguntan a la persona, ¿usted va a votar o no va a votar? O probablemente sí o probablemente no. Y como la mitad de la gente dice probablemente no, se quedaron sin la mitad de su muestra. Claro. La Es que- muestra de 500 y pico es una muestra que me imagino, si el margen de error subirá a alrededor del 4%. No 5%. necesariamente porque eso lo que está mostrando es que la abstención va a ser alta o podría ser alta y entonces la medición, el número de votos pues va a ser mucho menor, luego las proporciones se mantendrían, diría uno. No, digo, nosotros hacemos una muestra de 2.800 de votantes. Y eso sí marca una diferencia en el margen de error. Si usted mira nuestra ficha técnica, nosotros estamos hablando que con 2.800 tenemos un margen de error de 4.6. ¿Por qué? Porque mi estadístico, Miguel Ángel León, es una persona muy conservadora en esto
y la estadística está programada sobre un fenómeno de ocurrencia del 50%. El supuesto de todas las encuestas es que el margen de error se calcula para fenómenos de ocurrencia del 50%. Ajá, o sea, Que un cualquier candidato estuviera cercano al 40, 42, 43%. Ninguno está ahí. Por eso el margen de error reportado de mi encuesta está en 4.6, porque el fenómeno de ocurrencia que estamos midiendo está alrededor del 20. Por eso usted no titularía Petro pica en punta. No, porque están Fajardo empatados. pica en punta. No, están empatados. Nadie pica en punta. No, esos dos van adelante. No, cuando en un país donde la elección se gana la mitad más uno, la punta es el 1. Claro, pero está dentro de margen de error, Ricardo. Cuando no, la punta es, importa, pero no. A ver, los la punta es el 1 cuando está en 50. ganan por photo finish. Es que esto los es estadística. patinadores, no importa, es lo mismo. Pero Es una ventaja. Defienda la estadística. Por chiquita que sea, es ventaja. No. Técnicamente, digamos, una de las cosas que uno no debe hacer es eso. La estadística le está diciendo a usted que hay un par de números con 95% de probabilidad que oscilan. Número que está ¿Podemos volver oscila. a poner el gráfico? El número está oscilando. Y No. eso quiere decir que con una diferencia de 3.1... Claro, pero mire la tendencia. Y espérese, Mire la tendencia. En el gráfico que usted acaba de poner, mire la tendencia, es clara. Petro siempre va arriba, mire. 17, 20, 26. No, Claro. siempre, no. Eso es creo que una hasta tendencia, donde yo sé, ¿cómo que no se 28 puede es más justificar alto que está que con- 17. en Hasta esa- donde yo sé. Pues, pero bueno, puedo estar importa. equivocado. Pero en no, esa pues sí, claro encuesta- que sí importa, pero Ricardo, 28 es mayor que 17. Pero en la esa, del- mire la tendencia. Es que acabas de decir que En esa siempre estuvo... encuesta- No. En esa encuesta Petro va subiendo, luego es clarísimo que sí está mejorando. No, yo creo que ha Pero, mejorado. pero Juan Carlos Pinzón pasó del 1% al 3%, o sea, triplicó su apoyo. O sea, el que pica en punta es Pinzón. Pues claro, ya es, el Villamizar y la señora. Ya, me voy a comerciales. Seguimos con este análisis de las 4 encuestas de la semana pasada en minutos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:28 de la noche. Cuente. ¿Cuál es la estrategia Messi? A ver, porque ya nos tocó compartir el chiste. Hay un par de partidos políticos que están hablando de que tienen la estrategia Messi. Mes y medio antes de la elección presidencial. Para definir Para quién, definir, sí. ¿Quién apoya? O sea, el cuento es, Una estrategia ganadora. le preguntan a algunos partidos que son los que no tienen candidatos propios, que son el Partido de la U y el Partido Conservador, ¿cuál es su candidato? Y ellos dicen, No, tengo la estrategia Messi, ah, que es ¿En Messi? ganadora, que es en mes y medio antes de la elección. sigamos con el resto de las encuestas. La de cifras y conceptos, nuestra preferida, obviamente. Y entonces aquí cogemos a los 5 primeros. No cupieron, los que no cupieron abajo. Y aquí Ahí una... todavía está clarita de Ahí está candidato. clarito, pero porque están los 5 primeros ordenados del pasado al futuro. Entonces, la línea azul es la de la encuesta de enero, la línea amarilla es la encuesta de noviembre y la línea roja es la encuesta de julio. Sí. Y entonces ahí uno puede ver ahorita, y siguiendo con la petromanía o la petrosis, según el gusto de Según cada la uno. tendencia. Según la tendencia, es que aquí Petro tiene una tendencia distinta a la que tenía en la encuesta de Inbamer, al menos. Petro marca 16% en la última medición, 17% en la anterior, en la de noviembre, es decir, baja un puntico, y 13% en la anterior. El que tiene, en cambio, una tendencia ascendente Sergio Fajardo. es Sergio Fajardo, que pasa de 15 en la medición anterior a 19 en la última. Le alcanza a sacar... Eso es empate. Eso es empate. Entre 16 y 19 en nuestra encuesta eso es empate. Por lo que se llama el margen de error. Exactamente. Vargas Lleras estaba en 13 en julio, en noviembre sube un punto a 14 y en enero baja 4 10. puntos, pierde a 10. Humberto de la Calle empieza muy bajito en julio, sube a 10 Después de la consulta después de la consulta. y luego parece ser que el efecto se diluye. Y Clara ahorita pasó a ser fórmula de Humberto de la Sí, Calle. pero va cayendo y de 7, 5, 4 y no se alcanza a ver acá, pero Iván en Duque. Iván Duque en nuestra encuesta va subiendo. Es Va decir, a subiendo. nosotros nos da que haber sido seleccionado como el candidato del Centro Uribe. Democrático De Uribe, porque el De del Uribe. centro lo van a definir No. en la consulta. No, No. el candidato del Centro No, Democrático. claro. sí, el del estoy Centro Democrático, equivocado, sí, sí, sí. El es de la coalición del, el del del centro no. democrático es es él y lo que a nosotros nos da es que digamos, que él sí despegó con eso y está marcando 8%. Hombre, sigue estando muy confuso esto, ¿no? Es que falta. Está muy confuso. Está muy abierto. Está muy abierto.
Y para seguir reiterando que nadie pica en nada, ni en punta, vamos a la de Jan Haas. Jan Haas es la encuesta que contrata RCN, el grupo RCN, La República y los medios regionales El Colombiano, Vanguardia y El País de Cali. Y aquí usted tiene un resultado distinto. Aquí tenemos a Germán Vargas Lleras punteando. Bueno, tenemos el voto en blanco. El voto en blanco punteando. El voto en blanco que es una tendencia de indecisión o de voto en blanco, César. No, al final nosotros en el tarjetón vamos a tener la opción de voto en blanco. La que no tenemos es la de indecisión. Entonces, digamos, el voto en blanco como tal sí se va a contar y es una expresión de ahí personas. Pero todavía personas puede responder a alguien que va está a votar indeciso en blanco porque no ha decidido. Porque no ha decidido, exactamente. Y Vargas está quieto en esta encuesta. Fajardo en la primera medición de Jan Haas estaba en 7%, luego se dispara, tal vez después de la consulta del debate de los ninis, y pierde 3 punticos en esta última. Gustavo Petro tiene un ascenso pero mantenido, es decir, no pica en punta. Y el que pica en punta, aquí en la encuesta de Jan Haas, que es la encuesta que más le gusta a los uribistas, ¿o no? Yo escuché decir a José Obdulio Gaviria en Twitter, esta va a ser nuestra encuesta de referencia, pasa de 1% a 8%, lo que es un incremento como lo podría poner Duque, es que cuando salen 4 encuestas en un día todos tienen un dato ganador. Duque puede decir, crecí 800%. Claro, como Pinzón 3000%, la misma cosa. Pinzón 3000, no, tampoco, no. Pues si pasa de 1 a 3, en encuesta no es eso, 3000. 300%. 300, sí. Y la última encuesta, la de Guarumo. Esta es la del ex registrador. Y entonces aquí tenemos solo 2 mediciones que usted puede decir que no le gusta eso de solo 2 mediciones, Ricardo, porque la primera... Pues porque no son comparables las encuestas. Si esta encuesta es ya toda hecha presencial, no tiene nada que ver con la anterior, que la hicieron en una combinación de presencial, telefónica más internet. Sí. Eso ya le quita... Ellos deberían explicar como punto de partida. Si es comparable o no, yo no sé... Pero sí entiendo que la ficha técnica antes era distinta a la que están presentando hoy. Y aquí entonces, el voto en blanco... Esta encuesta sorprendió la primera vez que salió por el componente internet y el componente celular. Sí. Me acuerdo que la cuestionábamos mucho porque es que en el celular usted no sabe quién está, en dónde está respondiendo la persona cuando le marcan. Entonces puede que regionalmente altere los resultados. Claro. Y parece que corrigieron el tema, pero pues ya este es el punto de partida de esta encuesta, así que ahí no se podría Pero medir. ¿y aquí en movidas? Porque ¿Quién es ganó? que ¿Quién subió? y en estas ¿Quién movidas de bajó? medios y encuestas estaba, primero tenía Datexco, la W y El Tiempo tenía una medición alianza con Datexco de larga, varios años. que era el opinómetro de Datexco. ¿Y qué pasó ahí? No sé, No, la verdad es que no sé. Yo la oigo en W todavía, pero solo W. Y para algunas cosas puntuales, como por ejemplo los resultados de alguna pregunta sobre un tema específico. No sé qué habrá pasado con la encuesta. Y entonces, a partir de todo esto, un poco llegamos a donde habíamos empezado, y esto sigue muy abierto. Mire, mi resumen es, las 4 encuestas de alguna manera dicen, nadie gana en primera vuelta, se necesitan alianzas. De alguna manera Petro y Fajardo están arriba, Duque y Marta Lucía están subiendo, ambos. Clara López venía bajando en todas, y Vargas tiene problemas, o está estancado o está cayendo, lo mismo que de la Calle, está estancado o está cayendo. Ese es un poquito mi resumen, digamos, en términos generales las 4 encuestas están diciendo lo mismo. Y estas encuestas, es decir, ¿usted cree, Ricardo, que aquí todavía hay campo para alianzas antes de llegar a primera vuelta? No, ya les tocó irse así. Ya legalmente no pueden, porque tienen que participar en la elección. De hecho, de la Calle no se inscribió a consulta para evitarse el lío de que ya seguramente cuando tomó esa decisión estaban conversando la alianza con Clara. Entonces ellos no se metió a la consulta esa que le planteaba Fajardo, Claudia. No, era porque le tocaba de todas maneras presentarse en la elección. Entonces se va a hacer medir. Pero a ver, la inscripción de candidatos todavía... es hasta el 28 de febrero. Es hasta el 28 de febrero, ¿cierto? Después del 28 ellos se tienen que inscribir con fórmulas. Con fórmulas y se pueden retirar un tiempo antes. O sea, yo sí creo que hay gente que se puede retirar, sobre todo los que están por partido. Los que están por firma también pensar... O sea, yo creo que sí van a haber cosas. Primero, la consulta de
Ordóñez, Marta Lucía y Iván Duque, va a sacar un candidato. Sí. Y eso yo creo que va a cambiar el panorama porque ellos tres, Pero ahí va a salir. después de la elección de Congreso. El Claro, día de el la 11, elección. sí. Sí. Segundo, digamos, entre Carlos Caicedo y Petro, pues va a haber un ganador. Lo presumible es que sea Petro. Digamos, Esa es como- plática es votada, porque eso ya sabe quién gana ahí. Bueno, y luego, digamos, pero ahí se va a generar un par de alianzas. Digamos, mientras Fajardo, Claudio y Robledo ya hicieron su alianza, pues yo tengo que decir que Marta Lucía, Ordóñez e Iván Duque van a hacer su alianza. Sí. Y se van a poner de acuerdo. Y lo mismo Petro con Carlos Caicedo van a hacer su alianza y se van a poner de acuerdo. Entonces, digamos, ahí hay un proceso ya formal de unas alianzas que van a suceder. Después de marzo, yo tengo la sensación de que algunos de los candidatos se podrían retirar si deciden retirarse. Lo que pasa es que ahí ya no va a haber mecanismo, digamos, de votación para hacer la Claro, alianza. pero podría haber adhesiones, que Humberto Sí. de la Calle diga, no, más allá de que yo cargo el Partido Liberal encima, adhiero a Sergio Fajardo, o adhiero a Gustavo Petro, o adhiero a O a alguien. Germán Vargas. O a- ¿Usted cree? No, es así. ¿Por qué es no? difícil. ¿Por qué no? Porque él lanzó su campaña arrancando con ni Vargas ni Uribe. Hay quien dice que lo que está jugando Santos es a que toda el agua sucia de las primeras elecciones, las primeras votaciones se vayan contra de la Calle y Clara por el tema del proceso de paz y van protegiendo a Vargas y al final todos terminan apoyando a Vargas por el temor a Petro. Me tengo que ir a la pausa. Cuando regresemos, hoy salimos a la calle a preguntarle a los colombianos, a los bogotanos más encopetados, qué pensaban de la petromanía. Con eso regresamos. Seguimos en Zona Franca esta noche hablando de encuestas electorales, de cómo las encuestas miden el momento, pero también generan hechos políticos. El hecho político de esta semana fue la petromanía o la petritis, según a quien le pregunte. Y fuimos a preguntarle a la gente que tiene razones o piensa tener razones para sufrir de una petritis aguda desde el norte de Bogotá. Esto fue lo que le dijeron a Angélica Casallas de la posibilidad de que Petro llegue a la presidencia. Petro es el coco, Petro da miedo. ¿Será que hay que tener tanto pánico cuando nos hablan de Petro y de cómo van las encuestas? Vamos a preguntarle a la gente. Petro tiene una política de ayudar más a las clases digamos que los estratos 1, 2 y 3 y subsidiar más el tema social. ¿Y eso es lo que llevó a Venezuela a estar como está? ¿Ayudar a los estratos 1, 2 y 3? No, Pues yo sé que él tuvo como sus dificultades cuando fue alcalde acá, pues ahorita como que está punteando en las encuestas y eso, pero pues El pobre tiene sus dificultades, pero no hay que tenerle miedo. ¿Qué puede pasar? Y volver a una dictadura de izquierda como está en Venezuela. Dictadura con Petro, qué peligro. Si tú no has visto algunas memes que nos llega reunido con Maduro, son los mismos. Hay que tenerle miedo a los memes y a las cadenas de WhatsApp, más bien. ¿Tú crees que hay que tener miedo de que Petro esté liderando las encuestas? No. No hay que tener miedo. ¿Tus tías te mandan muchas cadenas de WhatsApp contra Petro? Me acaba de llegar una cadena de WhatsApp sobre Petro. ¿Tú crees que Petro nos podría llevar a ser como Venezuela? Es muy precipitado el comentario, pero puede que sea verdad. ¿Por qué? No sé, no tengo argumentos en este momento fuertes. ¿Qué va a tener argumentos para eso? Pichones, vienen. Corrieron. Petro es de la izquierda y Petro es un peligro para Colombia y es súper populista. Hay que ver de dónde viene. ¿Y de dónde viene Petro? De la guerrilla. Tenaz. Dios nos libre de un gobierno de izquierda. Esa es la cara de la petritis, ¿no? Y es un poco, esta fue la discusión, así arrancó la discusión política de esta semana. Es la discusión todavía. Claro, pero yo siento que es una discusión que no tiene un asidero estadístico, que es generado. Puede que estadístico no, pero políticamente sí se sembró ese temor en la gente de que Petro presidente puede ser posible y la gente ha reaccionado contra eso. La gente, los medios y algunos opinadores. Claro, y yo citaba a María Isabel Rueda que en su columna decía, lo importante de que Petro esté punteando en las encuestas, que no está punteando en las encuestas, es definir quién es el candidato más anti-Petro de todos. ¿Y usted cuál diría que es? No, pues yo creo que ahí hay dos fuerzas que están tratando de disputar eso. Por un lado, el Centro Democrático va a tratar de posicionarlo y por otro lado, Vargas Lleras. Es la sensación que yo tengo.
pues no sé cuál de los dos vaya a ser. Acuérdese que ya eso pasó una vez. En la elección para la alcaldía de Bogotá ganó el que era antipetro, no el que proponía el mejor programa. Claro. Y entonces, bueno, ustedes me van a llevar a decir algo que yo no quiero decir y usted tampoco quiere responder acerca de cómo se están manipulando las encuestas para favorecer a algunos candidatos. No es manipulación de las encuestas, son interpretaciones de las encuestas. Son cosas diferentes. Esa es una interpretación. Esa es una interpretación. No, Petro en pero punta. usted tapando lo que claro, pero usted cree que no era. Pues se está refiriendo a la gratuito. seguridad, no a la encuesta. ¿Sí? Digo yo. Ahí está. Usted? No creo que a don Felipe López se le haya pasado inadvertido en la pequeña ambigüedad en la carátula de su amada revista. No. Usted le está poniendo demasiada interpretación a la portada. Lo quiero es poner rojo. ¿Qué está pasando por el lado del no? Entonces cambiamos un poquito de tema. ¿Qué dicen las encuestas? Porque esta es definitivamente la coalición y la consulta más interesante de todas, que se va a votar el 11 de marzo, el mismo día que vayamos a votar por el Congreso. Y aquí hay algunas divergencias, algunas similitudes. Hablemos de cómo queda y después usted explica por qué hay que mirar con mucho cuidado estos resultados. Entonces, en la encuesta de cifras y conceptos, que es la que tengo allá de primero porque es la más chévere, porque es la que paga este canal de noticias, tenemos que están empatados Marta Lucía e Iván Duque en 39%, Alejandro Ordóñez por allá en 15%. En la de Jan Haas tienen a Marta Lucía Ramírez bastante adelante, y en cambio a Iván Duque peleándose con Alejandro Ordóñez con 29 y 21%. En la de Invamer está también Marta Lucía picando en punta, con Iván Duque 35% y Alejandro Ordóñez con 12%. Y en la de Guarumo, la del Tiempo y la W, tenemos casi un empate técnico entre Iván Duque y Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez con 4%. Curioso que en la de Jan Haas da 100%, es la única. Claro, porque los otros no sabe o no va a participar. No, pero debería estar reflejado ahí. Y si usted suma los porcentajes da 100%, entonces no hubo dudas ni hubo votos en blanco. Sí, es parte un poquito de los temas. Yo creo que eso el encuestador debe explicar eso. Se puede hacer, pero hay que explicarlo. Sí. Pues porque en una elección ya todo el mundo está decidido. No tenemos a nadie de Jan Haas esta noche para explicarlo. ¿Qué te quiero decir? Lo primero, cuando la gente vea estos resultados, la muestra con la que sale este resultado es más pequeña que la muestra total. En el caso nuestro, nosotros primero preguntamos si la gente va a participar en esa consulta o no, y nos dio el 18%. Es decir, nosotros ahí estamos... El 18% sí. Sí participar en esa, y a eso les preguntamos cómo van a votar. Es lo que nosotros consideramos que era lo correcto. Entonces ahí el margen a nosotros nos está dando empate, pero el margen de error y la volatilidad de los datos es mayor que para la muestra total. ¿Qué está apareciendo ahí? 2 encuestas que dicen que están empatadas, que es la de Cifras y Conceptos y la de Guarumo, y 2 encuestas que dicen que Marta Lucía gana sobre Iván Duque, que son la de Invamer y la de Jan Haas, y todas dicen que Ordóñez está de último en eso. Eso es básicamente lo que están diciendo. Y a mí, alrededor del voto del no, y creo que hay bastantes preguntas y la gente dice, ¿cómo es posible que ganaran el plebiscito y ahora sumados, ni siquiera sumados, estén, digamos, captando ni siquiera la mitad de los votos que se van a poner o que se están tratando de medir en estas encuestas presidenciales? Es decir, tenemos a Sergio Fajardo y a Gustavo Petro liderando en la mayoría de las encuestas. ¿Dónde está el no? ¿Dónde están los votos del no? Pues porque es que han pasado ya cuánto tiempo entre el plebiscito y ahora. Pero si eso fue un pacto sólido entre Andrés Pastrana y Álvaro Uribe. No importa, pero la percepción de la gente no depende de eso. Además, la percepción de la gente depende de si el proceso de paz va bien o no. Y la gente puede estar creyendo que sí va bien y ya no está tan convencida de votar por el no, por ejemplo. Sí, además tú estás haciendo una comparación entre dos cosas distintas. Uno es la votación, que es el conteo, y otro son la encuesta. Entonces, en la encuesta normalmente también en el plebiscito había un volumen de personas indecisas que no se habían tomado la decisión. Entonces digamos que yo no pararía. Lo primero es eso. Pero lo segundo es, en el plebiscito hubo 12 millones de votos. Sí. Para las elecciones presidenciales normalmente debe haber cerca de 15 o 16 millones de votos. Entonces digamos que parte un poquito de la explicación es que el proceso de la campaña también lleva a que en las encuestas se va a ir definiendo la gente, y en la medida en que se aproxime al momento de la elección va a haber menos voto en blanco, menos indecisos. Y en ese no ahora hay que sumar a Vargas. Claro. Sí.
Hay gente que se ha ido con Vargas que puede haber pertenecido al no de esa época, que era Andrés Pastrana y Álvaro Uribe. Me voy a la pausa. Si alguien le está diciendo que ya sabe quién va a ser el presidente de la República, le están mintiendo. Regresamos con cuáles van a ser los temas más calientes en esta elección, que dicen las encuestas en minutos. Seguimos en Zona Franca, nos quedan 6 minutos de programa. Una Nos aclaración llega que me piden. por Twitter una aclaración, sí, por favor. La alianza que tiene el tiempo y la W es una alianza entre Guarumo, que es una empresa, y otra empresa que es Ecoanalítica SAS. Ellos dos se han juntado. Entonces estamos hablando de la alianza de medios. ¿La podemos poner por ahí de nuevo? Richie, dale. Entonces, acá Ecoanalítica SAS es otra firma. Que está con Guarumo, que son dos firmas que se juntaron para hacer la encuesta. Ok. Eso es lo que me están diciendo. Y la publica El Tiempo. Y Carlos Ariel, el ex registrador, ¿hace parte o no? Que Pues nos yo no tuiteen sé. de analítica, porque ya estamos... entonces, No sé. aquí de nuevo, y aquí por aquí empezamos, y aquí parece que vamos a terminar. Entonces, estas son 4 de las alianzas que hay de medios entre encuestadoras. Abajo ustedes ven la encuestadora, arriba los medios. Entonces, estábamos hablando de la de Guarumo, que es la alianza del Tiempo y la W, que según nos informa Ecoanalítica a través de Twitter, también pertenece. Ellos están en esa alianza. Sí. También están en esa alianza. De nuevo aquí la más taquillera, después de la de Red Más y Caracol Radio, parece ser, digamos, en términos de rating, de alcance, la de Caracol Televisión, por su alcance en televisión, que es... Por lo menos es la que generó el tema de la semana. Generó el tema de la semana. Vicky Dávila, que es de la W, estaba entrevistando a Petro. Hoy nosotros estamos hablando de la encuesta de cifras y conceptos. Pero María Isabel escribió. María Isabel escribió columna en El Tiempo, puso... Y hay reacción, ¿no? Se nota la reacción. Finalmente habíamos hablado de los temas, y los temas a mí... a ver, aquí hay un problema, y es que los temas son todos distintos, depende de qué encuestadora utilice usted. En la de Inbamer, por ejemplo, le preguntan a la gente cuáles son los temas más importantes para usted en esta elección, y la respuesta es la siguiente. Y aquí va la serie, que no se ha movido demasiado, pero fíjense que en enero del 2018 el desempleo es el tema más importante, seguido de la corrupción y seguido de la calidad del cubrimiento de la salud, que siguen siendo más o menos los temas más importantes. Corrupción pierde un poquito frente a mayo del 17, cuando hacían esta medición, pero sigue siendo... El efecto de Brecht, sí, el efecto corte pero no supremo. se ha desinflado, ¿no? Toga. Pero usted vaya y le pregunta a Guarumo, ¿y qué le dice Guarumo? Guarumo con Ecoanalítica ahora. Perdón, esto es Jan Haas. No es Guarumo. Entonces, la inseguridad ciudadana pasó a ser el tema más importante de lejos, con un 53%, seguido del tema de la salud, que parece que fue reemplazado por inseguridad. Era el tema más importante antes en la medición de diciembre. Y economía del país y desempleo, que siempre es un tema. Yo aquí hay una cosa que salta por su ausencia, y es el tema de los acuerdos de paz, de la guerrilla, de Timochenko. Pero eso es una buena noticia. No sé. Es una buena noticia. ¿Para quién? Pues para los políticos y para el país es muy bueno. Estoy de acuerdo. Ya no estamos divididos por eso. Es un noticionón. Pero no, porque hay unos políticos que... pero no los están escuchando. El castrochavismo no funcionó en el plebiscito, pero no va a funcionar en la sí está selección. funcionando para Petro, que es diferente, Sí, pero que es es que el es tema distinto. Venezuela, pero el tema paz, si desaparece la polémica, adiós, gracias. Yo estoy de acuerdo con Ricardo. Yo creo que el tema de paz es como si el país se cansó del tema, dijeron check, ya lo hicieron. Pero el tema de castrochavismo es distinto, porque es el espejo que se tiene frente a Venezuela, y es el temor, pero no es proceso de paz. Claro, no, Pues eso yo creo que es una... O sea, el castrochavismo tiene vida propia más allá de los acuerdos con las FARC. Lo cual, Daniel, Sí. también demuestra que las campañas y algunos medios se están equivocando cuando tratan de revivir la polémica, el sí o el no. Sí, no. Ya no es tema. Sí, Según eso, y ya no además es tema. yo creo que el país no se va a polarizar alrededor del sí y el no, sino se va a polarizar alrededor de otros temas. Polarización sí va a haber. En segunda vuelta tiene que haber. No, siempre. En segunda vuelta va a haber. Antes de primera vuelta yo creo que el país va a estar fragmentado, y una vez terminada la primera vuelta vamos a estar polarizados. César, muchas preguntas en redes sociales, no la tengo aquí, pero por ejemplo Andrés Salamanca, otras personas preguntaban en Twitter con el hashtag francamente, que lo pueden hacer cuando estamos en directo. Ustedes, las encuestadoras en general, no le pegaron al plebiscito, no
no le pegaron en Gran Bretaña al Brexit. ¿Qué está pasando con las encuestadoras que están haciendo ustedes en su autoexamen? Sí, lo primero es que nosotros no podemos predecir el futuro. Si la gente aspira que el estándar para que una encuesta sea buena o regular o mala sea que sea capaz de predecir el futuro, pues no, ese estándar no somos capaces de cumplirlo, nosotros no podemos hacerlo. Lo segundo es, las encuestas lo que hacen es medir un momento dado y alimentar los debates de opinión pública. Esa es la mayor contribución particularmente de las encuestas contratadas por medios. Siempre va a haber encuestas, las campañas con muchos recursos tienen sus encuestas propias, los ciudadanos no tienen acceso a esa información y a mí me parece que es un aporte a la democracia tener encuestas financiadas por medios, que la agenda principal es una agenda noticiosa y eso yo creo que es una garantía democrática. Pero las encuestas, yo le pido a la gente que entienda que si ustedes me dicen, si esta encuesta va a decir lo que va a pasar en 3 meses, no, es decir, yo no puedo predecir el futuro y el instrumento de una encuesta no sirve para eso. Hay gente, a Juanita León de La Silla Vacía no le gustan las encuestas, ¿a usted sí le gustan? No, a mí sí me encantan, claro. Me A mí también me encantan, aunque tienen grandes problemas, ¿no? Por eso creo que es importante Pues hacer... por eso es que son tan chéveres. Porque No, y hay tienen que saber problemas leerlas. Porque son diferentes. para no meter miedo. Venga, le hago una Hay pregunta. que saberlas leer, no Dígame. quedarse solo en una Dígame. pregunta que es la intención de voto. Las encuestas traen muchísimas más Claro. preguntas, mucho más interesantes. Sí, si el argumento de La Silla Vacía es las encuestas no se acercan a cómo se comporta el resultado, digamos, de una elección, y por eso no lo seguimos, porque siguen al ministro de Hacienda que siempre dice que la economía va a crecer a un ritmo y nunca crece eso, nunca. O al Banco de la República. Yo no le voy a responder esa pregunta, le queda la pregunta a La Silla Vacía. Muchas gracias, señores, muchas gracias a ustedes. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.